Muy bien, como les decía, iniciamos hoy el Pentateuco y empezamos esta emocionante aventura de conocer la palabra del Señor cada vez más. Quiero decirle que la Biblia cristiana evangélica o la Biblia protestante, como le llaman algunos, tiene algunas divisiones o estructura diferente de la Biblia católica. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la Biblia protestante sigue el orden, tal vez no el orden exacto, pero sí incluye los mismos libros que incluye la Biblia hebrea o la Biblia en hebreo. Mientras que la Biblia católica sigue el orden de la Biblia en griego. Esto es importante que lo digamos. ¿Por qué razón? Porque muchas veces se nos hace la pregunta. A la Biblia evangélica, ¿por qué le faltan libros? Dicen algunos cristianos que vienen de el ambiente católico. Dicen, a lo mejor dicen, la Biblia evangélica está incompleta, ya que la Biblia evangélica tiene en el Antiguo Testamento 39 libros y la Biblia católica tiene más de 39. No recuerdo si son 46 libros los que tiene. No recuerdo el número exacto ahorita. Entonces, alguien puede preguntar, ¿por qué esa diferencia? Bueno, la diferencia se debe a que habían dos grandes comunidades en el tiempo antiguo en el que se comenzó a poner por escrito el libro sagrado. Estaba la comunidad de Jerusalén, los judíos de Jerusalén, y estaban los judíos de la dispersión, es decir, aquellas comunidades judías que se habían quedado viviendo en Alejandría, en Egipto y en otros lugares fuera de Jerusalén y fuera del territorio de Israel. Entonces, los judíos que vivían en Jerusalén, obviamente ellos tenían la Biblia en el idioma hebreo. Pero los judíos que estaban en la diáspora o en la dispersión, los judíos que estaban fuera de Jerusalén, ya no podían leer el idioma hebreo. Entonces se da la primera gran traducción de la Biblia del idioma hebreo al griego. A esa traducción de la Biblia se le conoce como Septuaginta, otros le dicen Septuagésima y otros le dicen los 70, la Biblia de los 70. La razón que se le llama así es porque hay una leyenda antigua que dice, una tradición antigua que dice que se reunieron 72 sabios judíos para hacer la traducción del idioma hebreo al idioma griego y que estas traducciones se preservaron y estos judíos tuvieron éxito en la traducción. Eran judíos de habla griega y de habla hebrea. Ellos hicieron esta traducción y por eso es que se le llama los 70, según esta historia. Algunos piensan que lo único que ellos tradujeron fue los primeros 5 libros o la Torá o el Pentateuco. Otros piensan que los profetas y los escritos se fue traduciendo gradualmente. Es decir, se tradujo con el pasar de los años al griego. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia evangélica se ciñe al conjunto de libros que se encuentran en la Biblia hebrea. Incluye nada más los libros que los judíos de Jerusalén consideraban que eran sagrados. Mientras que la Iglesia Católica
se basa en la Biblia de los 70, en la Biblia griega, en el canon alejandrino, así se le llama eso, canon alejandrino, y al otro se le llama canon palestinense o canon de Jerusalén. Entonces, esa es la razón por la que la Biblia protestante tiene menos libros que la Biblia católica, porque cuando ellos hacen la traducción de los 70, incluyen, esta comunidad judía griega incluye libros que habían sido escritos en el idioma griego, que los judíos de Jerusalén no aceptaron por el hecho de estar escritos en el idioma griego. Para ellos, el idioma sagrado era el hebreo. Ahí comenzamos entonces esta maravillosa aventura por el mundo bíblico. Y comenzamos hoy con la primera división de la Biblia. Recuerde que en unas conferencias anteriores estuvimos hablando que la Biblia tiene una serie de secciones, bloques o divisiones. La primera encontramos el Pentateuco. En la segunda encontramos los libros históricos. Luego encontramos los libros poéticos. Luego encontramos los libros proféticos. También tenemos los libros de sabiduría o sapiensales, que esos en la Biblia protestante se incluyen dentro de los libros poéticos. Y los libros proféticos se dividen en profetas mayores y profetas menores. Esa básicamente es la estructura de la Biblia protestante. ¿Cuál es la razón? La razón es la naturaleza de los libros, las características literarias. En el Pentateuco, entonces, vamos a encontrar libros como Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Libros que contienen leyes, pero no contienen solo leyes, sino que también contienen narrativas históricas, también contienen poemas insertados, cánticos insertados ahí en medio de sus historias, y así vamos a encontrar algunos otros elementos literarios característicos de la literatura narrativa histórica, como es el género del libro de Génesis y la mayoría del Pentateuco. Se les conoce como literatura histórico-narrativa o narrativa histórica. ¿Por qué? Porque cuentan una serie de acontecimientos que tienen un tinte teológico. No les interesa tanto datar fechas, no les interesa tanto, aunque hay fechas, pero no les interesa tanto explicar el origen de las cosas o explicar la historia de un pueblo desde la perspectiva cronológica, sino desde la perspectiva narrativa. Cuando digo cronológica me refiero a que no buscan seguir una secuencia ordenada de fechas, sino de carácter narrativo, es decir, dar a conocer los sucesos, los acontecimientos que dan fundación a un pueblo que se llega a conocer con el pasar de los años como el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Entonces ahí encontramos en el Pentateuco, encontramos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí comenzamos con la primera división de la Biblia cristiana protestante. Y la palabra Pentateuco viene de la palabra griega pentateuchois. Y lo que significa es 5 rollos o 5 estuches para guardar rollos. Recuerde que en un inicio no existían los libros así como nosotros los conocemos, cuadrados y con páginas bien recortadas, sino que lo que existían era una especie de rollos.
Estos rollos eran hechos de papiro y se pegaban unos a otros las partes hasta que se construían. Posiblemente hay rollos hay rollos de 10 metros, de 15 metros. Imagínense si todo el Pentateuco se hubiera escrito en un solo rollo. Es decir, se necesitaría un rollo por lo menos de 50 metros para contener toda esa información. Por eso es que se separó en 5 rollos. Por eso se le llama Pentateuco. Y esta palabra, pues, traduce, o no traduce, sino que es una forma de llamar a los primeros 5 libros de la Biblia que los judíos le llaman la Torá. La palabra Torá significa enseñanza o instrucción. Eso significa la palabra Torá. Torá. Y ahí les puse yo un ejemplo, más o menos en esa imagen, de cómo son los rollos. Claro que este ya es un rollo actual, pero más o menos era la misma técnica la que se usaba con los rollos antiguos. Ahora vamos a entrar con el primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis. Ahí les aparece una imagen donde aparece la palabra hebrea Bereshit. Ahí tenemos la primera letra, es una letra Bet. La segunda es una letra Resh. La tercera es una letra Aleph. La cuarta es una letra Shin o Sin. La quinta es una letra Yod o Yud. Y la tercera, la última, perdón, es una letra Tau o Tav. Tav. Y juntos se lee Bereshit. ¿Qué quiere decir Bereshit? Quiere decir en el principio. En el principio. Eso quiere decir Bereshit en el idioma hebreo. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento componen lo que comúnmente se le conoce como Pentateuco o la ley. ¿Por qué se le conoce como la ley? Bueno, interesante pregunta. Porque para traducir la palabra Torah del hebreo al griego, se utilizó la palabra nomos. Y la palabra nomos, al traducirla al español, es ley. Y de ahí que se ha dado un malentendido en el concepto de ley. Los judíos no entendían ese concepto de ley como lo entendieron los griegos y como lo entendemos nosotros. Porque para ellos la ley, la Torá, era instrucción, era enseñanza. ¿Para qué? ¿Instrucción para qué? Instrucción para la vida, instrucción para ser sabios, instrucción para agradar a Yahvé, para agradar al Eterno, instrucción para vivir de acuerdo a la voluntad del Dios Todopoderoso. Ya cuando se traduce al término ley, ya se puede llegar a creer que la ley tiene ya tiene connotaciones de opresión, de un conjunto de normas que fueron configuradas para oprimir o para favorecer a unos y para excluir a otros. Ese ya es un concepto más moderno de ley, pero en su sentido primero, la palabra ley se traduce del griego nomos y el griego nomos lo traduce del hebreo Torah. Pero Torah significa enseñanza, instrucción. No es nada malo, no es nada negativo, como se llega a pensar en algún momento. Estudiaremos entonces los primeros 2 libros de la primera división del Antiguo Testamento.
Ya dijimos que al Antiguo Testamento, esa es una categoría del cristianismo. Son los cristianos los que deciden llamarle Antiguo Testamento. Hay una discusión que a algunos no les parece que se le llame Antiguo Testamento, sino el pacto anterior al Antiguo Testamento, porque ellos piensan que la palabra antiguo lo hace que quede como anulado, como lo ven como un calificativo negativo. Sin embargo, en todo el mundo cristiano de habla española, y creo que también en el de habla inglesa, se le conoce como Antiguo Testamento. En inglés sería The Old Testament. Entonces, en el antiguo, en español, el Antiguo Testamento. Algunos prefieren llamarle el primer pacto, algunos prefieren llamarle el pacto anterior. Nosotros le vamos a llamar Antiguo Testamento. En hebreo se le llama Tanaj. Tanaj. Así se le llama en hebreo. Y hoy vamos a arrancar con Génesis y Éxodo, con Bereshit. El título del primer libro de la Biblia hebrea es Bereshit. En el principio quiere decir eso. ¿Y por qué se le llama así a ese libro? Bueno, porque son las palabras con las que comienza el libro. La Biblia hebrea, a los primeros 5 libros de la Biblia, es decir, los primeros 5 libros de la Torá o Pentateuco, les llama de acuerdo a la primer palabra con la que comienzan. En este caso, el libro de Génesis comienza con Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Así comienza el libro de Génesis en el idioma hebreo. Bereshit bara Elohim. Entonces, por eso, en la Biblia hebrea no se llama Génesis. La palabra Génesis viene del término griego, tal como se escucha, Génesis. Y así aparece en la Biblia de los 70, Génesis. Y eso lo que quiere decir es principio u origen. Por esa razón es que se utilizó esa palabra Génesis para traducir la palabra hebrea Bereshit. Debido a esto, es común hacer referencia a es decir, al libro de Génesis, como el principio, el libro del principio de todo lo que existe. Así se hace referencia al libro de Génesis, el libro del principio de todo lo que existe. Ahora ya sabemos de dónde viene el nombre Génesis. Sabemos que viene de la palabra griega Génesis, que significa principio u origen. Y la palabra hebrea Bereshit significa en el principio. Ahí ya tenemos ese dato. ¿Quién es el autor del libro de Génesis o del Pentateuco? Fíjese que la autoría del libro de Génesis ha sido atribuida tradicionalmente a Moisés. Y a él también se le atribuye que escribió los 5 libros del Pentateuco. Ahora bien, este punto, queridos hermanos, es hoy en día hay 2 grandes corrientes. La iglesia evangélica, que tiene un corte fundamentalista, dice que el Pentateuco lo escribió Moisés. ¿Y de dónde sacaron esa idea? Bueno, porque los padres de la iglesia, que son los discípulos de los apóstoles, es decir, los primeros discípulos después de la muerte del apóstol Juan, en el año 100 después de Cristo, ellos consideraban que estos libros habían sido escritos por Moisés. Pero ¿de dónde los padres de la iglesia habían pensado esto? Bueno, siguiendo la tradición del judaísmo.
El judaísmo le atribuye los libros del Pentateuco a Moisés. Sin embargo, hoy en día, en el mundo de los estudios bíblicos y de las ciencias bíblicas, hay una hipótesis que se conoce como la hipótesis documentaria de Julius Wellhausen. Julius Wellhausen fue un alemán, un hombre de origen alemán, teólogo, que empezó a hacer una investigación basada en otras investigaciones que ya se habían hecho por un médico psiquiatra, Austrup, creo que es el apellido de él, que ellos empezaron a hacer un estudio del Pentateuco más detenidamente y comenzaron a encontrar que habían unos indicativos que daban luz que el Pentateuco no pudo haber sido escrito en su totalidad por Moisés. Ahí ellos tienen una serie de argumentos académicos que yo no los voy a desarrollar en este curso porque es un curso básico donde estamos introduciéndonos al conocimiento de los libros de la Biblia. Pero si ustedes siguen estudiando conmigo, cuando terminemos la escuela de formación ministerial, vamos a aperturar otro nivel de estudio de mayor profundidad y allí sí ya vamos a poder discutir las hipótesis del mundo académico. Ahora, para no generar confusión, yo solamente les menciono que en algún momento de su vida ustedes van a escuchar que el Pentateuco no fue escrito por Moisés, así que no se vayan a asustar ni a alarmar. Ya les explico que son dos líneas de pensamiento. Una que dice que Moisés lo escribió siguiendo a los padres de la iglesia y al judaísmo, la iglesia evangélica de corte fundamentalista y la iglesia evangélica protestante que sigue más un pensamiento liberal, dice que el Pentateuco no fue escrito por Moisés. Entonces ustedes tienen que saber esto para cuando lo escuchen ustedes no se vayan a alarmar. Es cuestión de enfoque teórico. Nosotros vamos a decir en esta primera instancia que vamos a seguir la tradición evangélica diciendo que Moisés fue el autor del Pentateuco. Aunque sabemos que tuvo ayuda de otros amanuenses, ya que la cultura judía se caracterizaba por eso. Entonces, el lugar y fecha donde se escribieron estos libros, al igual que los otros 4 libros que componen el Pentateuco, Génesis posiblemente fue escrito en el desierto de Arabia entre el monte Sinaí y los campos de Moab. Eso es entre los años 1450 y 1040 antes de Cristo. Aquí también, hermanos, estas fechas no son fechas exactas, sino que son fechas aproximadas. Igualmente, aquí hay 2 teorías. Una teoría que establece que el libro de Génesis se escribió en el 1450. Esa es lo que se conoce como la escritura temprana del libro del Pentateuco. Y está la otra teoría, la del 1040 o del 1200, que dice de que se escribió un poco más tarde. Aquí no se han podido poner de acuerdo todos los estudiosos de la Biblia. Y hay otra teoría más que dice que se escribió en el tiempo de Esdras y Nehemías. Entonces, es decir, 500 años aproximadamente, 440 a 500 años antes de Cristo. Ustedes deben de saber esto para su conocimiento y su formación. Ahora veamos cuál es el contenido del libro de Génesis. ¿Cómo este libro está estructurado internamente? Génesis
se divide naturalmente en dos grandes secciones. La primera sección que encontramos en el libro de Génesis se conoce como la historia de la creación del mundo y el género humano. Bueno, esto hace alusión a su título, Génesis, en el principio, Bereshit, en el principio, Génesis, el origen. ¿El origen de qué? Bueno, el origen del mundo, el origen del universo, el origen del hombre, el origen del pecado, el origen de la redención, el origen del pueblo de Israel. En la primera sección encontramos la historia de la creación del mundo y el género humano. Eso ustedes lo van a encontrar del capítulo 1 hasta el capítulo 11, versículo 26. Los capítulos del 1 al 11, versículo 26, nos hablan de la historia de la creación del mundo y del género humano. El segundo nos habla de la historia de los patriarcas. La primera división, historia de la creación del mundo y del género humano. La segunda sección o división, la historia de los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Los patriarcas son Abraham, Isaac y Jacob. A esos tres se les conoce como los grandes patriarcas, es decir, los padres de la nación judía. Abraham, Isaac y Jacob. Específicamente, ellos se refieren terrenalmente a Jacob como el padre de su nación. A Abraham lo consideran el padre espiritual, el padre de la fe del pueblo judío. Algunos incluyen dentro de los patriarcas también a José, por la importancia que tiene José en el Antiguo Testamento. Ahora, existen en el libro estas dos grandes secciones, tienen subdivisiones internas. Son subdivisiones naturales, es decir, el escritor así estructuró el material, el contenido del libro. Y ahí tenemos. La primera división va de la historia de la creación del mundo y del género humano, va del Génesis 1 hasta el Génesis 11:26. Y la primera subdivisión que encontramos es la prehistoria y relato de la creación del universo. Esto va del capítulo 1 al capítulo 2, versículo 3. Entonces ya sabemos nosotros que en los primeros dos capítulos del libro de Génesis vamos a encontrar la prehistoria y el relato de la creación del universo. En la segunda subdivisión vamos a encontrar la historia de Adán y Eva, la creación de Adán y Eva, la gloria de Adán y Eva y la caída de Adán y Eva. Eso va del capítulo 2, versículo 4, hasta el capítulo 3, versículo 24. En esos capítulos del 2 al 3:24 vamos a encontrar esta historia de Adán y Eva. Una tercera subdivisión nos presenta la historia de la multiplicación y corrupción de la humanidad. ¿A dónde vamos a encontrar eso? En el libro de Génesis, en el capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 8. Ahí encontramos estos capítulos, nos van a hablar sobre la historia de la multiplicación y de la corrupción de la humanidad. Es decir, este conjunto de pasajes tienen esa unidad, es decir, desarrollan el tema de la historia de la multiplicación y de la corrupción de la humanidad.
Una cuarta subdivisión nos presenta la historia de Noé y el diluvio. Mire qué interesante, porque esa narrativa va del capítulo 6, versículo 9, hasta el capítulo 9, versículo 29. En ese grupo de capítulos, nosotros vamos a encontrar la historia de Noé y la historia del diluvio. Una quinta subdivisión nos presenta la historia de los descendientes de Noé y la torre de Babel. Esto va del capítulo 10, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 9. Allí vamos a encontrar esta interesante historia de la torre de Babel. Vamos a la sexta subdivisión de la primera sección. Ahí vamos a encontrar la historia de Sem y de sus descendientes. Esto lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 11, del versículo 10 al versículo 26. Allí vamos a encontrar la historia de Sem y de sus descendientes. Entonces vea que esta primera sección va del capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 26. Si usted quiere predicar sobre la historia de Noé, sobre la historia de la torre de Babel, sobre la historia de la multiplicación de la maldad, sobre la historia de Adán y Eva, pues usted tiene que remontarse a estos capítulos. Del capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 11, versículo 26. En ese bloque de capítulos vamos a encontrar esta serie de historias que nos van a permitir ubicarnos en la Biblia de una manera más clara y conocer los capítulos, los versículos con cuáles están relacionados, para no sacarlos de contexto, que es algo muy importante y un cuidado que nosotros debemos de tener. Veamos la segunda división o el segundo gran bloque. Ahí tenemos la historia de los patriarcas, que va del capítulo 11, versículo 27, hasta el capítulo 50, versículo 26. Y allí encontramos la séptima subdivisión del libro de Génesis. Encontramos la historia de Taré y Abraham, Ismael e Isaac. Del capítulo 11, versículo 27, hasta el capítulo 25, versículo 11. Nosotros vamos a encontrar en ese gran bloque de capítulos, un aproximado casi de 13 a 14 capítulos, nosotros vamos a encontrar la historia de Taré, Abraham, Ismael e Isaac. Esto es muy importante porque si usted quiere predicar o estudiar esta parte, pues usted tiene este bosquejo que le sirve para ubicarse dentro del contenido del libro de Génesis. Luego vamos al número 8, la subdivisión número 8. Ahí encontramos la historia de la descendencia de Ismael. ¿Y a dónde encontramos eso? En el capítulo 25, versículo 12, hasta el capítulo 25, versículo 18. Mire qué interesante, en unos pocos versículos se relata algo que hasta el día de hoy está vigente: la descendencia de Ismael, es decir, las tribus árabes. De ahí vienen las tribus árabes de Ismael, el hijo de Abraham, que el Señor lo bendijo, no lo quiso dejar sin bendición, pero que ahora es una situación muy complicada políticamente hablando. Número 9, la subdivisión 9 del libro,
encontramos la historia de Esaú y las experiencias de Jacob. ¿Cuáles experiencias? Bueno, ahí hay una serie de vivencias que Jacob tiene. En primer lugar, encontramos ahí la reconciliación entre Jacob y Esaú, y encontramos los momentos en los que Jacob batalla por una bendición. Encontramos los momentos en los que Jacob se cansa de ser un suplantador. La palabra Jacob significa suplantador. Jacob se cansa de ser un truán. Se cansa de ser alguien que se aprovecha de los demás y busca una bendición propia. Recordemos que la bendición que tenía no era la bendición de él. Él se había adelantado a la bendición de Esaú. Y por eso ese capítulo es muy hermoso, porque encontramos a Jacob que batalla con el ángel del Señor por una bendición, y él se impone y el Señor le cambia el nombre, y ahí se hace acreedor a una bendición propia para su pueblo, ya que la primera bendición no le correspondía a él, ni la primogenitura tampoco le correspondía a él. Él había obtenido a base de artimañas. Por tanto, ese capítulo de las experiencias de Jacob es muy importante, porque desde ahí la Biblia ya nos deja saber que Dios es un Dios que puede transformar hasta la persona más desgraciada que nosotros nos podamos imaginar. Jacob, amados hermanos, era un truán, un pícaro, no era un santo como mucha gente piensa. No, Jacob había engañado a su hermano Esaú, engañó a su padre para quitarle la primogenitura, se aprovechó de Esaú, que el hambre que tenía, para comprarle la primogenitura. A Esaú le robó la bendición paternal, pero se encuentra con el Señor y el Señor lo transforma. Así que, hermanos, nosotros no debemos de perder de vista que estas narrativas nos deben de llevar a encontrarnos con Dios. Estas narrativas son un espejo donde nosotros mismos tenemos que vernos delante de Dios, identificados en esos personajes de la historia fundacional del pueblo de Israel, que tuvieron un encuentro con la divinidad y fueron transformados y fueron usados. Eso es lo hermoso de estos libros, que nos cuentan la vivencia de hombres sujetos a sus pasiones, pero transformados por la gracia del Dios Todopoderoso. Luego vamos a la 10ª y última subdivisión, que se conoce como la historia de los 12 hijos de Jacob. Especialmente le presta mucha atención a José. ¿Por qué? Bueno, porque José juega un papel importante en la preservación de la vida de la familia de los hijos de Jacob. Es decir que si José no hubiese llegado a Egipto, los hijos de Jacob y Jacob mismo hubiesen muerto de hambre. Pero José se convierte en un salvador para su propia familia, que lo despreciaba y que lo terminaron vendiendo como esclavo. Mire qué interesante, porque aquí nosotros podemos hacer un paralelo acerca de Jesucristo. La palabra José tiene la misma raíz en hebreo de Josué, y de Josué la misma raíz de donde viene Jesús o Yeshua. Mire qué interesante, porque así como José fue usado para preservar al pueblo de Israel, para traer salvación al pueblo de Israel, a los fundadores de las tribus del pueblo de Israel, así Yeshua, Jesús, es usado para traer salvación a Israel y a toda la humanidad. Pero al igual que con José, sus hermanos lo despreciaron. Igual con Yeshua, sus mismos hermanos judíos
la gran mayoría lo despreció. Al final, José terminó salvándoles la vida. Al final, el pueblo de Israel terminará reconociendo que Yeshua es el Mesías prometido. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí vamos con esta historia de los 12 hijos de Jacob, con una atención especial a José, porque fue el instrumento que Dios usó para guardar al pueblo de Israel. Mire qué maravilloso esquema tenemos aquí para poder entender el libro y para poder encontrarle el sabor que la palabra del Señor tiene. Ahora continuamos con el libro de Éxodo. Al finalizar estos dos temas, yo voy a dar tiempo para sus preguntas. Si usted tiene preguntas, por favor, apúntelas ahí y me las hace al terminar esta exposición. Pasamos al segundo libro del Pentateuco o de la Torá, que se le llama Éxodo. En hebreo se le conoce como Shemot. Aquí tenemos una letra Shin, tenemos una vocal, esta es una vocal masorética, tenemos una letra Men, tenemos una consonante vocálica con una letra, con una vocal Holem más arriba, que suena como O, y una letra Tav. Shemot. Pero esta palabra se traduce Éxodo. El nombre que los hebreos le daban a este segundo libro del Pentateuco eran las palabras con las que el libro comienza. ¿Y cómo comienza el libro de Éxodo? Que nosotros le llamamos Éxodo. Comienza Ve'ele Shemot. Ve'ele Shemot. Y eso quiere decir, estos son los nombres. Estos son los nombres. Así comienza el libro de Éxodo en hebreo. Ve'ele Shemot. Estos son los nombres. Pero la palabra Éxodo, ¿de dónde salió? Bueno, aquí le explico. Éxodo es el título que se le da en la Septuaginta y viene del término griego éxodos. Éxodos. Y la palabra griega éxodos significa salida. Algunos también la traducen como emigración, salida o emigración. Y este es el nombre que se le da para hacer referencia a la salida del pueblo de Israel de Egipto. Aquí hay algo bien importante. ¿Por qué razón? Porque cuando terminamos el libro de Génesis, dejamos al pueblo de Israel, lo dejamos situado en Gosén, en Egipto. Ellos se mueven de aquella tierra donde se habían asentado, cercana a Canaán, se mueven para Egipto. Allí José estaba disfrutando de gran prosperidad que comparte con su familia, con Jacob y con sus hermanos, Rubén, ¿sí? Simeón, todos los 11 hermanos que él tenía. Ahora, los encontramos ahí, los dejamos ahí bendecidos y prosperados. Pero, ojo con esto, queridos hermanos. Cuando entramos a Shemot o a Éxodo, encontramos que el pueblo que está en opresión.
Es decir, el último capítulo del libro de Génesis no es coherente con el primero y segundo capítulo del libro de Éxodo. ¿Por qué razón? Bueno, porque entre Génesis y Éxodo pasó un periodo aproximado de unos 400 años de historia. Por eso es que encontramos a un pueblo oprimido, a un pueblo que está desesperado, a un pueblo esclavizado. Y encontramos a un pueblo ya numeroso en el Éxodo. Pero cuando cerramos el Génesis, lo que encontramos es una familia de personas, 12 cabezas de hogar y una serie de mujeres y unos pocos sirvientes. Pero cuando abrimos Éxodo, nosotros ya encontramos ahí una gran cantidad de judíos o de hebreos. Ese es otro tema, ¿verdad? Hebreo, judío, todo eso es complicado. Pero hebreo. Y estos están clamando por salir de ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en ese periodo entre el capítulo 50 del libro de Génesis y el capítulo 1 del libro del Éxodo se calcula que hay un promedio de 400 años de historia. No es exacto, pero sí se sabe que hay un periodo largo que no está documentado en los libros de la Biblia. Y por eso cuando abrimos el Éxodo encontramos otro panorama totalmente diferente. Una vez más, el autor, la tradición judía se lo sigue atribuyendo a Moisés. También en el Nuevo Testamento se le atribuye a Moisés y también se le atribuye que escribió los demás libros. Nosotros dijimos que no vamos a entrar en el debate sobre las hipótesis documentarias alemanas porque no es este el momento para hacerlo. Necesitamos más conocimiento para que podamos sacar provecho de eso. Lugar y fecha, bueno, el libro del Éxodo, como los otros 4 libros que componen el Pentateuco, fue escrito siempre en el desierto de Arabia, entre el monte Sinaí y los campos de Moab. Y lo mismo, las fechas son aproximadas entre el 1450 antes de Cristo y el 1040 antes de Cristo. Recordemos que aquí también hay un gran debate, pues los libros de la Biblia no tienen fecha exacta de escritura. ¿Por qué razón? Bueno, porque lo que yo les expliqué al inicio de esta clase es que a los judíos no les interesaba tanto dejar un dato cronológico de la historia de su pueblo, sino narrativas fundacionales, narrativas que dieran explicación, que dieran cuenta de la fundación, origen y desarrollo de un pueblo que se considera escogido por Dios. Sin embargo, para tener un punto de partida, más o menos, tenemos estas fechas que sí nos permiten situarnos en el plano de la historia para la mejor comprensión de los libros sagrados. ¿Cuál es el contenido del libro de Éxodo? Bueno, este libro contiene 8 secciones principales. Génesis tenía 10 subdivisiones, agrupadas en 2 grandes secciones. El libro de Éxodo contiene 8 secciones. Y estas 8 secciones están relacionadas con la vida del pueblo de Israel en Egipto, su liberación, la peregrinación hasta el monte Sinaí y la adoración en el tabernáculo. Mire que estos temas son muy importantes. Estas 8 secciones principales tienen una hilación, tienen una coherencia. ¿Y cuál es la coherencia que vamos a encontrar? Bueno, la vida del pueblo en Egipto, la liberación del pueblo, es decir, cuando el pueblo sale de Egipto, luego la vida del pueblo en el desierto, que es a lo que se le llama peregrinación hasta el monte Sinaí, y la adoración en el tabernáculo, la experiencia religiosa del pueblo. Este libro es muy importante porque aquí Dios le comienza a dar identidad a un pueblo
que viene de una de las naciones más idólatras de la historia antigua, Egipto. Ellos tenían una serie de dioses. Es más, ellos creían que su faraón era Dios en la tierra. Entonces, de allí saca Dios a su pueblo. Por ende, Dios tiene que trabajar con ese pueblo para darle una identidad única, una identidad propia a ese pueblo. Veamos el esquema, cómo está organizado el contenido de este maravilloso libro del Éxodo. Encontramos en la primera subdivisión la esclavitud egipcia y los primeros 40 años de Moisés. Eso lo vamos a encontrar en el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 10. Allí vamos a encontrar estos primeros relatos de la vida de Moisés. Allí vamos a encontrar el llamamiento de Moisés, el encuentro de Moisés con Dios, pero antes de eso vamos a encontrar cómo Dios lo preserva. Vamos a encontrar cómo las parteras judías cuidan la vida, salvan la vida de los niños egipcios, cómo la madre de Moisés se arriesga al protegerlo. Ahí vamos a encontrar las narrativas de su nacimiento y de su desarrollo. Luego vamos a entrar a la segunda subdivisión, cuando ya Moisés huye a Madián y vive allá en Madián 40 años. Allí vamos a encontrar el relato de su encuentro con Jehová, el encuentro con el yo soy. Capítulo 2, versículo 11 al capítulo 2, versículo 25. Ahí vamos a encontrar el relato del llamamiento de Moisés. Qué maravilloso relato en el cual Moisés se ve cara a cara con una manifestación de Yahvé y es confrontado y él se siente incapaz de llevar a cabo una misión tan grande que Dios le estaba encomendando. Qué lindo es este relato, porque nos hace a nosotros saber que Dios utiliza gente con limitaciones. Sí, hermanos, esto nos cuesta entenderlo a los cristianos, porque a veces creemos que Dios solo puede usar superhombres, supermujeres. No, Dios usa personas que tienen limitaciones. Moisés le dice, yo soy tardo de lengua, yo tengo problemas de habla. Algunos piensan que Moisés era tartamudo, pero otros piensan que se está refiriendo a que él no tenía un dominio fluido del idioma, ya que se había criado en la casa real, en el palacio del faraón. Por ende, su idioma era otro, que no era el idioma que hablaban los esclavos israelitas, pero que sí tenía un conocimiento básico, pero que al parecer no era suficiente para dar discursos y cumplir la misión de guiar un pueblo. Y Dios, conociendo su debilidad, le dice, ¿acaso no tienes un hermano, Aarón? A ese yo lo voy a usar y él va a ayudarte a comunicar el mensaje. Queridos hermanos, ese relato a mí me bendice tanto, porque me doy cuenta que Moisés tenía una limitación en el habla. Posiblemente nosotros tengamos una limitación en el carácter, posiblemente tengamos una limitación en nuestra destreza para comunicarnos, posiblemente tengamos una serie de limitantes a las cuales nosotros le hemos prestado atención y hemos llegado a creer que Dios no puede usarnos. Pero este encuentro con el gran yo soy nos hace entender que nuestro yo es pequeño y que el yo de Dios es el único que debe de prevalecer en nuestra vida. Qué maravilla, qué hermoso es este libro de Éxodo. La tercera subdivisión dice que Dios envía a Moisés a Egipto, donde aplica las 10 plagas. ¿Quiere usted conocer la historia de las 10 plagas? Pues puede leer del capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 12, versículo 36. Ahí usted va a encontrar las 10 plagas
Ahí va a encontrar la plaga de las ranas, la plaga del agua en sangre, la plaga de los piojos, la plaga de las moscas. Hermano, una infinidad de plagas que el Señor usó para estremecer a este pueblo y liberar con mano poderosa al pueblo escogido. Luego vamos en la cuarta subdivisión. El pueblo de Israel sale de Egipto y llega al monte Sinaí. Eso lo encontramos del capítulo 12, versículo 37, hasta el capítulo 18, versículo 27. Yo quiero que preste atención a esta parte. Quiero decirle, hermano, que el recorrido para llegar a la tierra prometida, habían dos rutas. Había una ruta larga y había una ruta corta. Pero qué interesante, porque Dios escogió la ruta larga. Ellos pudieron haber entrado por una ruta cercana, pero Dios los llevó por el camino largo. Ahora, ¿por qué Dios los llevó por el camino largo? Sencillamente porque era un pueblo que no tenía identidad. Recuerde cuántas veces en el peregrinaje del desierto ellos querían regresar a Egipto, ellos querían y volvían y adoraban ídolos. Por esa razón Dios los lleva por el camino largo, porque Dios necesitaba purificarlos, necesitaba transformarlos, necesitaba revelarles el poder que Él tenía. Ellos necesitaban conocer quién era el Dios de sus padres, porque solo lo habían escuchado en historias. Cómo le había salvado la vida a José de la cisterna. Ellos habían escuchado la historia de cómo Jacob y sus hijos habían llegado a Egipto y habían estado ahí por muchos años, pero no conocían el poder de ese Dios. Y era necesario llevarlos entonces al monte Sinaí, y ahí vamos a la quinta división de este libro, la revelación del pacto, el otorgamiento del decálogo y otras leyes, del capítulo 19, versículo 1 al 24, 18. Allí encontramos estos casi 5 capítulos destinados a la revelación de Yahvé a través del pacto, cuando el Señor les da las leyes y hace un pacto con ellos y ellos se comprometen a caminar con Dios. Pero una vez más aprendemos que a veces nos comprometemos y no cumplimos. Este pueblo se comprometió con Dios, pero le fallaba a cada instante a Jehová. Sin embargo, la misericordia de Dios fue tan grande que es un pueblo bendecido hasta el día de hoy. Así que, mi hermano, tal vez usted le ha fallado al Señor. Yo le digo, sigamos adelante, apelemos a su misericordia, apartémonos de lo que a Dios no le agrada y alcanzaremos gracia para nuestra vida. Luego llegamos a la sexta subdivisión y ahí encontramos instrucciones para la construcción del tabernáculo. El Señor quiere un lugar donde su gloria pueda descender. Y eso lo encontramos del capítulo 25 al 31, 18. 25, 1 al 31, 18. Ahí encontramos toda esa historia de cómo se construye el tabernáculo, de cómo los elementos del tabernáculo, Dios da las medidas del arca del pacto, Dios especifica cómo quiere que se le adore. Esto es muy importante, hermanos. Nosotros debemos tomar en cuenta que Dios es el que pone las normas de cómo quiere que se hagan las cosas. No somos nosotros, es el Señor el que habla. Luego llegamos a la división 7, quebrantamiento de la ley y renovación del pacto. Del capítulo 32, versículo 1
al 35. Ahí encontramos este maravilloso bloque de información. Ahí lo encontramos. Y finalmente, encontramos la construcción del tabernáculo y qué maravilloso la manifestación de la gloria de Dios. Del capítulo 35, versículo 4, al capítulo 40, versículo 38. Ahí encontramos, queridos hermanos, esta maravillosa historia cuando el Señor desciende en forma de nube y posa sobre ese lugar. El tabernáculo se vuelve un punto de encuentro entre Dios y el hombre. Dios siempre ha querido encontrarse con el hombre, queridos hermanos. Dios ama al hombre y a la mujer y Él siempre ha querido encontrarse, siempre ha querido envolverlo con su presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que, queridos hermanos, ahí tenemos nosotros la secuencia lógica del orden de los libros de Éxodo y de Génesis. Aquí tenemos la de Éxodo que acabamos de terminar. Usted puede observarla y usted puede ubicarse en el libro de Éxodo. Ya cuando usted va a leer, quiere leer un capítulo, pues usted ya sabe más o menos a dónde se puede ubicar. Este video va a quedar grabado para que usted en un tiempo libre que tenga, se siente y si usted quiere copiar los bosquejos de los libros en buena hora, le ayudaría para que usted vaya cada vez más profundizando en el estudio de la palabra del Señor. Esto le va a servir a usted para tener un panorama claro de cuáles son los grandes contenidos de los libros de la Biblia. Porque como yo les he dicho, no hay una cosa más penosa que un evangélico que carga la Biblia en la mano o en el celular, pero no la conoce. Así es, mis queridos hermanos, ¿cómo dejamos al pueblo de Israel en el desierto? Quiero que le preste atención. En el final de Génesis, dejamos al pueblo de Israel en Egipto. Al finalizar el libro de Éxodo, dejamos al pueblo de Israel adorando en el tabernáculo en el desierto. Allí empieza el recorrido de este pueblo. Vamos a ver hasta dónde llegamos con este pueblo. Vamos nosotros en el viaje de la historia del pueblo de Israel. Vamos avanzando. Ya pasamos de los orígenes del universo, de la humanidad, los orígenes del pueblo de Israel a través de los patriarcas. Estos patriarcas, el patriarca Jacob viaja a Egipto. Luego de entre Génesis y Éxodo hay un periodo largo de tiempo y encontramos al pueblo ya en Egipto oprimido. Ahora este pueblo va a sale al desierto y lo dejamos en el final de Éxodo. Al pueblo de Israel lo dejamos en el desierto adorando a Jehová de los ejércitos. Ahora, mis hermanos, yo voy a dar un tiempo para preguntas y respuestas del libro de Génesis y del libro del Éxodo. Prepare por favor sus preguntas. Este es el momento para que podamos hacerlas.